Entonces, acá hay una pregunta. Dice, no entendí el problemita. A ver, en este caso, jóvenes, vamos a aclarar algunos puntos, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre está bien entendido, ¿sí? Quizá nos hemos pasado de explicación, demasiado lento, quizá, ¿no? Quizá la pregunta reside aquí, ¿no? En la parte operativa, en esta parte operativa en donde se hace este cálculo. Lo que hacemos en este caso es cancelar tres ceros, ¿no? Cancelo estos tres ceros, estos otros tres ceros y estos otros tres ceros. Ahora, por este lado, sabemos de que 6 entre 3 vale 2. Por eso que aquí colocamos 2. Y acá me quedaba 20x y acá me quedaba 8. Y solamente eso, ¿sí? Entonces, 8 menos 2 es 6. 6 entre 20, le sacas la mitad, te queda 10, mejor dicho, te queda 3 entre 10, ¿ok? Metros, en este caso, expresado en metros, o 0,3 metros. Expresándolo a centímetros sería 30 centímetros. ¿De acuerdo, jóvenes? No sé si en eso consistía la pregunta. ¿Sí? ¿Todo bien, Ángela? Vamos a tratar de ver más adelante otros problemas parecidos, ¿ok? Ah, ya dice, la duda era el momento de asignar valores. Asignar valores. O sea, ¿cuándo es el K? ¿Qué valor tiene? Eso. Ah, ya. Lo que tu duda me da la impresión es lo siguiente. A ver, el K te dan de dato. Este K lo voy a poner aquí. El K es 2 por 10 a la 4, ¿cierto? Pero 10 a la 4 equivale a 10.000, o sea, sería 2 por, acá colocas 4 ceros, 1, 2, 3 y 4 ceros. Multiplica, sería 2 y 4 ceros más. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el valor de K, porque 10 a la 4 vale 10.000. 2 por 10.000, 20.000. Y justamente este K lo he colocado aquí. Este K es de 20.000, ya lo coloqué de esta manera. Ahora, el coeficiente de rozamiento estático está aquí, dato de problema. Mu s es un tercio. Lo coloqué un tercio. La fuerza normal, ¿dónde está? Aquí está la fuerza normal, 6.000 newton. Aquí lo coloqué 6.000 newton. Eso sería todo. ¿Está claro? Ok, todo bien, Angela. Ok. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Vamos a hablar rápidamente sobre poleas. No vamos a hacer una teoría de poleas extensa, eh, pero lo único que vamos a mencionar de las poleas es que es una máquina simple. Una máquina simple es aquel dispositivo que va a dar una cierta ventaja mecánica. Ejemplos de máquina simple sería un simple plano inclinado. Sería una máquina simple. O, por ejemplo, esta polea que estamos viendo aquí. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Lo que me interesa es lo siguiente, jóvenes. La polea, para empezar, consta de un disco unido a un soporte en donde pasa una cuerda. Cuando esta cuerda está tensa, la tensión en todos los puntos de la cuerda va a ser igual. O sea, si acá hay una tensión T1 en este punto de la cuerda y acá hay otra tensión T2 en este punto de la cuerda,
obviamente que es de la misma cuerda, o sea, estos puntos pertenecen a la misma cuerda, entonces diremos de que T1 es igual a T2. Eso es lo que vamos a afirmar. Y justamente eso es lo que vamos a aplicar en el problema número 1. Dice, la figura muestra un bloque en equilibrio con peso de 64 newton. Si el peso de las poleas es despreciable, determine la magnitud de la fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes, aquí? Realizar diagramas de cuerpo libre. Nada más. Por ejemplo, fíjate. Vamos a analizar a este cuerpito de aquí, a esta polea. Y vamos a determinar qué fuerzas actúan sobre esta polea. ¿Ok? Profesor, a ver. Sabemos de que el peso de este bloque es de 64 newton, ¿ok? O sea que aquí arriba habrá una fuerza de tensión también de 64 newton. ¿Te recuerdas el ejemplito que habíamos hablado aquí? A ver, ¿dónde estás? Este ejemplito. Si acá tienes un bloque de 10 newton de peso, entonces lo que lo sujeta, ya sea una cuerda o lo que sea, lo que lo sujeta, también soportará una fuerza de la misma magnitud que será de 10 newton. Ya lo hemos visto en este ejemplo. Eso lo vamos a dar ya por conocido en el problema 1. ¿Ok? Entonces, si acá tenemos un peso de 64 newton, acá habrá una fuerza de tensión de 64 newton también. Por lo tanto, para la polea número 1, habrá una fuerza vertical hacia abajo de 64 newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, fíjate en esta polea. Y fíjate que esta cuerda está pasando por esta polea. Mira, esta cuerda. Esta cuerda pasa por aquí y pasa por aquí. Si te das cuenta, esta cuerda que estoy señalando de verde es la misma cuerda. O sea que todas las tensiones van a ser las mismas. O sea que si acá hay una tensión, por ejemplo, T, le vamos a llamar T1, aquí también debe haber una fuerza de tensión T1, apuntando hacia arriba. Entonces, si te das cuenta, el diagrama de cuerpo libre está completo. Sobre la polea actúa el peso, mejor dicho, esta fuerza de 64 newton, que provino obviamente del peso del bloque, vertical hacia abajo. Actúa esta fuerza de tensión T1 y esta fuerza de tensión T1. ¿Por qué son iguales? Repito, porque pertenecen a la misma cuerda. Por eso son iguales. Entonces, sabiendo de que la polea está en equilibrio de traslación, podemos aplicar esta fórmula de aquí. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba sería la tensión T1, más suma de fuerzas que apunta hacia arriba, otra fuerza, T1 también, igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo, la única es de 64 newton. O sea que, en simples palabras, T1 es igual a 64, no, 32, ¿cierto? Sería la mitad. 32 newton. Perfecto. Entonces ya nos sirvió el análisis de la polea 1 para determinar la tensión en esta cuerda de verde que estamos señalando. Ahora vamos a analizar la polea 2. A continuación vamos a borrar esto y analicemos la polea 2. Habíamos visto de que la tensión en esta cuerda de aquí, que estoy señalando, en esta cuerda la tensión era T1. Entonces, respecto a esta polea 2 que ahora voy a analizar, o sea, ahora voy a analizar a esta polea de aquí y le voy a realizar un diagrama de cuerpo libre. Respecto a esta polea, habrá una tensión T1
pero apuntando hacia abajo, aplicando justamente la tercera ley de Newton. Fuerza de acción, fuerza de reacción. ¿Ok? Y como tenemos ahora otra cuerda, acá hay otra cuerda, esta cuerda de aquí, pasa por aquí, habrá otra fuerza de tensión, obviamente. Entonces, a esta fuerza de tensión, supongamos que sea tensión T2. T2 aquí, y acá también habría una tensión T2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Claro, porque están en la misma cuerda. Todos los puntos en la misma cuerda deben soportar la misma fuerza de tensión, ¿no? Cuando tú le haces un corte. Le haces un corte aquí, le haces un corte aquí, deben soportar la misma, deben tener la misma fuerza de tensión, ya que es una fuerza interna de la cuerda. Entonces, si te das cuenta, el diagrama de cuerpo libre para la polea 2 está completo. Aplicamos esta fórmula de ahí. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba, T2, más suma de fuerzas que apunta hacia arriba, T2 es la otra que apunta hacia arriba, y eso es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única es T1. Profe, pero T1 ya conocemos cuánto vale. A ver, sería 2T2 igual a T1, pero T1 vale 32 newton. Acá lo colocamos entonces, lo vamos a reemplazar. 32 newton. O sea que en este caso T2, ¿cuánto va? ¿Cuál va a ser el valor de T2? 16 newton. Perfecto. Ahora, el mismo análisis para la polea 3. Vamos a borrar entonces esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a analizar y realizar el diagrama de cuerpo libre a la polea 3, a esta polea de aquí, a esta polea. Ahí está. De nuevo, jóvenes, habíamos visto de que en esta cuerda había una tensión T2, ¿cierto? Entonces, respecto a la polea 3, la fuerza de tensión será vertical y hacia abajo. Esa sería la fuerza de tensión T2. Y como tenemos esta cuerda, que es otra cuerda que la estamos sombreando de verde, habrá una fuerza de tensión distinta, obviamente. Entonces acá le hacemos un cortecito, y aparecerá otra fuerza de tensión. En este caso que sea tensión T3. Tensión T3, tensión T3. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, de nuevo, para la polea 3, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba sería T3, la otra sería más T3. Son todas las fuerzas que apuntan hacia arriba. Y eso es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo, que sería en este caso T2. Continuemos. La 2T3 sería en este caso T3 más T3, 2T3, es igual a T sub 2, pero T sub 2 vale 16 newton de lo que habíamos visto anteriormente. O sea que T3 es igual a 8 newton. Ahora, jóvenes, ya hemos calculado el valor de la cuerda 3. Ahora, lo que nosotros debemos notar es que la cuerda, esta cuerda de verde, también pasa por esta otra polea y llega a este punto de aquí. Y a mí me preguntan cuál es el valor de este F. Como es la fuerza que está presente, está actuando sobre este punto de la cuerda, ¿de acuerdo? En todos los puntos de la cuerda debe aparecer la misma tensión. ¿Estamos claros, jóvenes? O sea, si acá hay una fuerza de tensión T3, aquí también habría una fuerza de tensión T3. Pero esa fuerza de tensión de T3 es igual a 8 newton.
entonces la fuerza F también será 8 newton. Repito, ¿por qué? Porque pertenecen a la misma cuerda. Fíjate, hay que ser observadores. Esta cuerda pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí. Todos los puntos de esta cuerda de verde deben tener la misma tensión, todos. Por lo tanto, si acá hay una fuerza F, también debe ser la misma. F debe tener el mismo módulo de las fuerzas de tensión que están en esta misma cuerda. Porque, repito, por tercera vez, todos los puntos de una misma cuerda deben sufrir la misma tensión. Porque son fuerzas internas, jóvenes. Entonces, concluyendo, el valor de F es igual a 8 newton. Alternativa a la letra A. Hasta ahí todo claro, jóvenes. Vamos a pasar a otro tema, pero antes quiero que quede todo claro. Ujú. Ahí está. Bien, jóvenes, ahora con todo esto vamos a pasar al siguiente tema de la clase. Bastante. Profesor, disculpe, Sí, ¿puede dime. retroceder a la anterior diapositiva de la teoría con las poleas que no le puede tomar captura? Ujú. Gracias, profe. De nada. Ok, pasemos ahora a otro tema bastante extenso. Vamos a ver si alcanza en media hora y un poco más. Que está relacionado con la rotación de los cuerpos. En este caso vamos a introducir una cantidad física nueva llamada torque. ¿De acuerdo? Torque de una fuerza la vamos a llamar o la vamos a denotar con la letra tau. El torque se define de manera bastante sencilla, como más o menos fuerza por D, en donde tau es el torque de una fuerza expresado en newton por metro, F es el valor de la fuerza expresado en newton, D es el brazo de palanca expresado en metros, perpendicular a la fuerza F, o sea que esta definición requiere necesariamente de que este brazo de palanca sea perpendicular a la fuerza. Y ahora, profesor, ¿en qué caso será signo positivo o negativo? Signo positivo cuando el giro sea antihorario, negativo cuando sea giro horario. Y cuando nosotros querramos calcular un torque de una fuerza, vamos a tener que necesariamente definir un centro de giro. Ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a tener tres casos nada más, jóvenes. Tres casos, y eso es todo. Primer caso, acá tienes una pared, una bisagra, una varilla, sin peso, en este caso, con peso despreciable. Y acá tenemos una fuerza perpendicular a este brazo de palanca. Entonces, eligiendo el centro de giro en este punto, vamos a calcular el torque. Veamos, primero, el signo, más o menos. A ver, profesor, si esta fuerza genera un torque respecto a este centro de giro, el giro será en ese sentido. Si te das cuenta, es un sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, el signo será positivo. Luego colocamos el valor de la fuerza, F, y multiplicamos por el brazo de palanca que debe ser perpendicular a la fuerza. En este caso debe ser... Y mira, ya tenemos el primer caso. Segundo caso, un caso parecido, pero la fuerza está apuntando hacia abajo. Y en este caso, respecto a este centro de giro, el giro tendrá un sentido horario. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, llevaremos primero el signo negativo, porque esa fuerza genera un giro horario. Luego multiplicamos el valor de fuerza F y el brazo de palanca D. Entonces, mira, ya calculamos el torque de esta fuerza, menos F por D. ¿De acuerdo?
Tercer caso, cuando la fuerza pasa por el centro de giro. En este caso es bastante simple. Cuando toda fuerza pase por el centro de giro, ya sea en esta dirección o en cualquier dirección, su prolongación pase por el centro de giro, el torque será igual a cero. Entonces vemos que estos son los tres únicos casos que debemos aprender. Claro, es bastante sencillo, ¿no? Pero como se dice, ¿no? Lo malo está en los detalles, todo lo complicado viene en los detalles. Y justamente ustedes se preguntarán lo siguiente, profesor, ¿qué pasa cuando tenemos una fuerza oblicua, como en este caso? Un caso parecido, tenemos esta pared, esta varilla unida a esta bisagra y tenemos esta fuerza oblicua. Acá ya no podemos hacer lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué se puede hacer en este caso, jóvenes? Se puede actuar de dos formas. La primera forma que podrías hacer es lo siguiente. Puedes descomponer que pase por el centro de giro, como esta componente de aquí, y esta componente perpendicular al brazo de palanca. En este caso, a mí lo que me interesa es la componente perpendicular al brazo de palanca, que en este caso valdría F seno de teta. Profesor, y esta componente que pasa por el centro de giro no me interesa. ¿Por qué? Porque su torque es igual a cero. El torque de esta componente es cero. ¿Para qué quiero calcular? No me sirve de nada. Solamente me interesa esta componente, ¿ok? Ahora, ya con esta componente perpendicular a tu brazo de palanca, puedes definir o puedes calcular en este caso el torque usando justamente esta misma fórmula. Esta misma fórmula vamos a usar, no hay otra. Entonces sería, a ver, esta componente F seno de teta, la voy a sombrear. Esta componente F seno de teta será mi fuerza y esta será mi brazo de palanca. Esta componente genera un giro horario o antihorario, jóvenes. Antihorario, signo positivo. El valor de la fuerza en este caso sería F seno de teta y el brazo de palanca, que es perpendicular siempre a la fuerza, sería D. Y de esta manera habría calculado el torque de esa fuerza oblicua. Esa es una manera de hacerlo, pero no te la recomiendo tanto. ¿Cuál es lo más recomendable? El segundo caso. Mira, tienes a esta pared, esta bisagra que vamos a elegir como centro de giro. Acá tienes esta varilla y esta fuerza oblicua está. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es, vamos a prolongar a esta fuerza y del centro de giro hacia la prolongación vamos a trazar un segmento perpendicular a la prolongación, como lo ves aquí. Y este segmento perpendicular a la prolongación, que parte del centro de giro hasta la prolongación, será mi nuevo brazo de palanca. O sea, ahora la fuerza será la fuerza F y este segmento de verde será el brazo de palanca. Entonces, aplicando un poquito de trigonometría, eh, fíjate en ese triángulo rectángulo. Si este ángulo es teta, este ángulo también tiene que ser teta, ¿cierto? Teta. Entonces, este cateto de ese triángulo rectángulo tiene que valer de seno de teta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De seno de teta. Muy bien. Entonces, fíjate, ya tienes tu fuerza, tienes tu brazo de palanca. Puedes calcular tranquilamente el torque. Empezamos. Primero, el signo del torque. Positivo porque genera un giro, en este caso, antihorario. El valor de la fuerza vale F. A la fuerza no la he tocado, la he dejado tal cual, vale F. Multiplicado por el brazo de palanca. Y el nuevo brazo de palanca va a ser D seno de teta. Este sería el brazo de palanca, D seno de teta. Y se acabó, jóvenes. Son dos formas eh, diferentes, pero que te llevan al mismo resultado. Entonces,
hay que romper ese mito. Profesor, el brazo de palanca siempre tiene que ser una varilla rígida. No necesariamente. El brazo de palanca puede ser, como en este caso, un segmento que no tiene nada que ver con algo físico, ¿no? Es con esta varilla rígida. Y de ahora en adelante, esto es lo más recomendable de aplicar. ¿Ok? Si te das cuenta, no llegamos al mismo resultado en este caso, ¿no? Solamente que lo más recomendable, repito, es operar de esta manera. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, ejemplitos como para ganar confianza. Ejemplo, calcula el torque respecto al punto A de la fuerza igual a 2 newton. Dato D es igual a 5 metros. Acá tienes una varilla, tiene una longitud D, una fuerza perpendicular a este brazo de palanca. A ver, sería torque es igual, sería como este giro respecto a este centro de giro, que es el punto A, lo vamos a elegir como centro de giro, como esta fuerza genera respecto a este centro de giro un giro horario, le corresponde el signo negativo. Ahora, el valor de la fuerza vale 2 newton, multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso te dan de dato que vale 5 metros, o sea, sería 2 por 5. Eso sería, entonces, el valor de torque sería torque igual a negativo menos 10 newton por metro. Pequeño ejemplito, ¿no? Para aplicar lo que estamos viendo. Segundo ejemplito, calcule el torque respecto al punto A de la fuerza F igual a 2 newton, dato D es igual a 5 metros. Ahora tenemos esta fuerza que está oblicua en este caso y forma este ángulo de 37 grados. Lo mismo, jóvenes, hacemos lo mismo. A ver, mira, lo que me conviene es trazar la prolongación de la fuerza y del centro de giro, que en este caso es el punto A, lo estamos suponiendo como centro de giro, de este centro de giro hacia la prolongación de la fuerza. Este sería mi brazo de palanca. Mire ese triángulo rectángulo, jóvenes. Este ángulo tendría que ser 37 grados y el 53 grados. O sea, como esta distancia D está el brazo de la palanca vale 5, este brazo de palanca de este segmento de verde que estoy señalando aquí, este segmento sería o tendría el valor de 3 metros. ¿De acuerdo? Solamente aplicando la proporcionalidad de los triángulos notables, ¿no? Este D vale 5 metros, él valdría 4 y él vale 3, ¿ok? Nada más que eso, joven. ¿Qué más? Ahora, mira, ya tienes la fuerza, tienes el brazo de palanca, tienes todo. Vamos a calcular rápidamente ese torque. Torque es igual. A ver, la fuerza respecto a este centro de giro realiza un giro anti-horario. Por tanto, el signo que le corresponde es el signo más, porque es antihorario. El valor de la fuerza vale 2 newton. En este caso vale 2 newton. Multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso va a ser de 3 metros. Claro, profesor, pero este brazo de palanca, ¿qué pasó? No, como estamos prolongando esta fuerza, este sería el nuevo brazo de palanca. Esta longitud de 3 metros. Ahí estaría, 3 metros. O sea que el valor del torque, en este caso, torque es igual a más 6 newton por metro. Esa sería, jóvenes, la solución para ese pequeño ejemplito que también podría ser problema de examen de admisión. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el torque resultante o tau R. ¿Qué me dice? La suma de torques respecto a un centro de giro. Y se debe tener en cuenta el signo de los torques.
Entonces, el torque resultante es igual al torque 1 más torque 2 más torque 3, pero todos esos torques están respecto a un mismo centro de giro. Ejemplo, calcular el torque resultante respecto al punto O desprecie el peso de la barra. Entonces, si quiero calcular el tau R respecto al punto O, entonces elegiré al punto O como mi centro de giro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y vamos a calcular el torque resultante respecto a este centro de giro. A ver, torque resultante igual. A ver, al torque 1, que lo vamos a poner de... bueno, lo vamos a poner de rojo. A tau 1 más el tau 2, que lo vamos a poner de azul, más el tau 3. Y de esa manera, jóvenes, ya ustedes lo pueden culminar. Lo único que vamos a hacer es calcular el torque 1, sería el valor, lo voy a poner por si acaso, ¿ok, jóvenes? Ustedes mismos lo operan. Torque resultante es igual. A ver, el torque 1 sería respecto a esta fuerza. Sería fuerza por brazo de palanca. Sería, como su giro es antihorario, sería menos, mejor dicho, giro horario sería menos 20, que es la fuerza, por el brazo de palanca, que sería 6. ¿Ok? A esto le sumo más el torque 2. ¿Dónde está el torque 2? Acá es mi torque 2, ¿no? He visto mal entonces. Eran dos torques nada más. Eran dos torques. Más fácil todavía para ustedes. Torque 2. Así. Ahí está. Torque 2. El torque 2 sería ese señor, ¿no? De 50 por el brazo de palanca, que sería 2. Como el sentido de giro es antihorario, llevará signo positivo. Positivo, porque es antihorario. Más 50 por 2. Y se acabó, jóvenes, ¿no? Eso ya es bastante sencillo, ¿no? Acá sería torque resultante igual a menos 120 más 100 igual a menos 20 newton por metro. Ese sería nuestro torque resultante, ¿ok? Es un pequeño ejemplito como para ilustrar este concepto de torque resultante. ¿De acuerdo, jóvenes? Estamos aplicando solamente todo lo, todo lo visto hasta el momento, ¿no? No estamos agregando nada extraño. Ujú. Ya. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a lo que se llama la segunda condición de equilibrio para resolver los problemas, ¿no? Dice, segunda condición de equilibrio, segunda CE. Si en un cuerpo se cumple la segunda condición de equilibrio, entonces el cuerpo estará en equilibrio de rotación. ¿Y qué es lo que te quiere decir aquí? Que la suma de los torques en sentido antihorario es igual a la suma de torques en sentido horario. O sea que el torque resultante sobre un cuerpo respecto a cualquier centro de giro es igual a cero. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. En este caso hay que recalcar de que para usar la segunda condición de equilibrio no se lleva signo, sin signo. Algunos autores le ponen el signo, pero al final no es necesario. Si tú tomas esta fórmula tal cual está aquí, no deberían llevar signo los torques, o sea, mejor para ti, ¿no? Más práctico para ti. No estarías diciendo es positivo o negativo, no, de frente. Tu fuerza genera un torque en sentido antihorario, va en esta región de la ecuación. Tu torque genera, en este caso, la fuerza genera un torque en sentido horario, irá en esta otra región de la ecuación. Mucho más práctico. Ahora, ¿cuándo se cumple esto?
cuando la rapidez angular es igual a 0. O sea, simplemente que no hay rapidez angular. Jóvenes, entonces, en esto consiste la segunda condición de equilibrio. Y es justamente de lo que vamos a hablar en los siguientes problemas, ¿ok? En los siguientes problemas. Muy bien. Empecemos, jóvenes. Dice, problema número 4. La figura muestra el uso habitual de un martillo para sacar clavos. En este contexto, determine la magnitud de la fuerza vertical aplicada al clavo si la fuerza horizontal es de magnitud de 3 newton y el peso del mango se considera despreciable en este caso. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, acá pueden haber muchas cosas. Por ejemplo, diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que vamos a hacer. La primera fuerza que vamos a recalcar es esta fuercita de acá, ¿no? Es esta fuerza de aquí, que te dan de dato. El otro, jóvenes, bueno, este martillo no va a tener, se va a considerar despreciable en este caso, su peso, obviamente, ¿no? Despreciable. Pero lo que sí vamos a tener es una fuerza, acá, por ejemplo, una fuerza normal. Una fuerza normal. Acá podemos también tener una fuerza de rozamiento, FR, lo coloco de este color, ¿ok? ¿Qué más? Y no te olvides de que este martillo está tirando de un clavo. Entonces, acá van a haber dos tipos de fuerza. Una fuerza en este sentido. Una fuerza así. Una fuerza de reacción. ¿De acuerdo? Pero esta fuerza conviene no colocarlo de esta manera, sino descomponerla. ¿Cómo la vamos a descomponer? En componente horizontal y componente vertical. La componente vertical la vamos a colocar, así. Ahí está. Y la componente horizontal será esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el Rx y el otro sería mi RY. Mucho, por favor, jóvenes, acá voy a correr un poquito porque va a faltar tiempo, así que vamos a hacerlo un poquito más rápido todo, ¿ok? Ahora, jóvenes, ¿dónde se elige nuestro centro de giro? Como este cuerpo está en equilibrio de rotación, entonces yo puedo elegirlo donde yo quiera. Puedo elegirlo en este punto o en cualquier otro. Pero ¿sabes dónde se debe elegir? En un punto en donde tengas fuerzas desconocidas, como por ejemplo esta fuerza normal y esta fuerza de rozamiento. Entonces, para anular a esas fuerzas, yo voy a considerar en este punto mi centro de giro. Este punto le voy a llamar el punto A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, respecto a ese punto A, voy a calcular todos los torques. ¿De acuerdo? Y como este Fn y este Fr pasan por este centro de giro, que es el punto A, que ahora me funciona como centro de giro, entonces el torque de Fn y de Fr va a ser igual a 0. En conclusión, ¿cuáles son las únicas fuerzas que van a intervenir en el cálculo? Acá tengo el punto A, que justamente es mi centro de giro. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tengo la fuerza F, esta fuerza F que tiene un valor de 3 newton. Acá está 3 newton. Perfecto. Acá tengo esta otra fuerza RY que tiene un valor que obviamente desconozco. Quiero conocer RY. Ahora, por efectos del problema, vamos a suponer de que este Rx también pasa por el centro de giro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O sea que la distancia de Rx, esta distancia, o mejor dicho, este Rx, vamos a suponer de que está más o menos a la altura del suelo, de la superficie.
Por lo tanto, tampoco aplicaría. Entonces, Rx no juega, Fr tampoco y Fn tampoco. No entran en nuestros cálculos. Los únicos que entran en el cálculo son Ry y F. Repito, el hecho de que Rx no tenga torque es una aproximación, claro, porque acá hay una pequeña altura, ¿cierto? Acá hay una distancia. Acá hay un brazo de palanca, pero no lo vamos a considerar por efectos prácticos del problema. Ahora, ¿cómo se procede, jóvenes? Mira, acá tengo la primera fuerza de 3 newton. Voy a hacer la prolongación de la fuerza y del punto A, que es mi centro de giro, voy a trazar el brazo de palanca para este señor de 3 newton. Este sería mi brazo de palanca, perpendicular al mismo. ¿Y ese brazo de palanca cuánto vale? 30 centímetros, por dato. ¿Estamos claros, jóvenes? Ahora, vamos con la otra fuerza. Vamos a prolongarlo y mi brazo de palanca va a ir del centro de giro hacia este punto de aquí. Este sería mi brazo de palanca. Y por dato de problema, este brazo de palanca debe ser de 9 centímetros. ¿Ok? O sea, acá coloco 9 centímetros. Entonces, si tú te das cuenta, acá tienes fuerza, brazo de palanca. Fuerza, brazo de palanca. Aplicamos la segunda condición de equilibrio. A ver, suma de los torques que realizan un giro antihorario. El que realiza un giro, en este caso, antihorario, en este caso sería este señor de aquí. ¿Y cómo se define? Sin el signo, ojo, no te olvides. Ry por 9. ¿Ok? Esto es igual al otro señor de aquí. Sería, la fuerza es 3 por el brazo de palanca de esta fuerza, desde el punto A hasta la prolongación. El brazo de palanca sería 30. Excelente, jóvenes. Por lo tanto, el Ry fácilmente, ¿cuánto saldría? 10 newton. Esa sería la respuesta para este problemita. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? Es un problema que, claro, algunos podrían decir que se ha idealizado mucho. Se podría decir que sí, pero el principio, lo que se quiere explicar es eso, ¿no? Cómo aplicar la segunda condición de equilibrio. De acuerdo, jóvenes, quizá me pase un poquito más de tiempo, ¿ok? Para explicar de manera más detallada los problemas. Los que deseen, obviamente, salir a tiempo lo pueden hacer. Espero la paciencia también de la señorita tutora, que me permita. Ese es un tema bastante extenso, como todos los temas de física, ¿no? 2 horas es bastante poco. No alcanza el tiempo. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a ver los centros de gravedad de los cuerpos extensos homogéneos. Cuando te hablan de homogéneos es porque poseen la misma densidad. Y acá tienes, ¿no? Para una barra homogénea, para una placa rectangular, no te olvides, ahí está, bien explicado, para una placa triangular y para una placa circular. En estos centros de gravedad va a actuar la fuerza del peso. Porque te acuerdas que nosotros colocábamos al peso en cualquier lugar. No, en estos casos, cuando tenemos cuerpos extensos, tenemos que tener en cuenta dónde actúa el peso. Y el peso actúa justamente en estos puntos C, llamados centros de gravedad. O también algunos lo llaman centro de masa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, que quede claro esto. Y todo este criterio lo vamos a ver en el siguiente problema. Voy a pasar de diapositiva. Aquí, problema número 7. Dice, la figura muestra la representación esquemática de una grúa, la cual consta de una barra homogénea AD,
de 3 metros de longitud y 1000 newton de peso, que puede girar en el punto A. Si se suspende un bloque de peso 5000 newton, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal BC para que el sistema esté en equilibrio? Bien, jóvenes, entonces acá vamos a primero fijar eh, cuáles son las distancias importantes que vamos a tener. Por ejemplo, puedo yo prolongar aquí puedo prolongar, acá sería ángulo recto, y puedo decir, a ver, profesor, quiero conocer las longitudes. Primero del triángulo ACB. ACB, teniendo en cuenta de que estamos ante un triángulo notable, ¿cierto? Triángulo notable. Claro, si él es 37, él es 53 grados, y él sería de 37 grados. Muy bien, jóvenes, entonces, como esta longitud total es de 3 metros y esta longitud pequeña es de 1 metro, la longitud AC será de 2 metros. Entonces, aplicando este criterio de proporcionalidad de triángulo rectángulo para ese triángulo ACB, sería lo siguiente. 5K va a ser igual a, en este caso, 2. O sea que K es igual a 2 quintos. ¿Estamos claros, jóvenes? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Lo que yo quiero, por ejemplo, es calcular la longitud AB. Entonces, la longitud AB la voy a poner de este color. AB es igual como está adyacente al ángulo de 53 grados, sería como un 3K. ¿Ok? Continuemos. AB es igual a 3, pero el valor de K es 2 quintos, ¿cierto? Ahí está. 2 quintos. Muy bien. O sea que el valor de AB será de 6 quintos. 6 quintos metros, ¿no? Acá le vamos a agregar metros. Lo mismo vamos a hacer para calcular otras longitudes que nos van a servir más adelante. A ver, para el triángulo AED, a ver, le voy a colocar aquí a este puntito el nombre E. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, de nuevo, tenemos este triángulo rectángulo, esta hipotenusa tendría un valor de 3 unidades, en este caso metros, o sea, que en este caso sería 5K igual a 3, o sea que K es igual a 3 quintos. Ahora, yo quiero calcular de forma conveniente, ya te vas a dar cuenta por qué, la longitud AE. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, la longitud AE es igual a, en este caso, 4 veces K. Date cuenta, joven, de ese triángulo rectángulo, AED. Él sería como 4K, él es como 5K y él es como 3K. AE, que es lo que me interesa, sería como 4 veces K. Entonces, AE es igual a 4 por, y el valor de K es 3 quintos en este caso. 3 quintos, o sea que AE sería de 12 quintos. 12 quintos metros. Entonces, eso es importantísimo para lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre a esta varilla, ¿ok? A esta varilla. Vamos a borrar esto para que evite, aunque esto lo voy a permanecer, lo voy a dejar esto. Ya está. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. A ver, profesor, la tensión en la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? Si el bloque pesa 5000 newton, este bloque W pesa 5000 newton, ¿cuánto valdrá la tensión en la cuerda?
Fácil, ¿no? Entonces, si a un corte aparecerá una fuerza de tensión, esta fuerza de tensión igual a 5000 newton. También, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hagamos otro corte. Le cortamos, y si le cortamos, quedará así. Esta tensión, esta fuerza de tensión, justamente es lo que nos piden, T. No sabemos cuánto vale, es lo que justamente nos piden calcular. ¿Qué más, jóvenes? El peso de la varilla. La varilla tiene un peso, dice de 1000 newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? 1000 newton. Y obviamente van a haber fuerzas acá en la bisagra, una fuerza aquí, una Rx, y acá va a haber otra fuerza RY, ¿no? Si tú le haces el diagrama de cuerpo libre completo. Ahora sí, hemos dibujado todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. No olvidar de que como es una varilla homogénea, este peso actúa en el centro de la varilla, en el centro geométrico de la misma. O sea, si acá hay una longitud, por ejemplo, bolita, acá también habrá una longitud bolita. En este caso, como todo vale 3 metros, acá habría 1,5, 1,5. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces, ¿dónde conviene, como vemos esa varilla en equilibrio, dónde conviene nosotros colocar nuestro centro de giro? Conviene colocarlo donde actúen fuerzas desconocidas, que no nos interesan para nada cuánto vale. Nos conviene colocarlo aquí, en el punto A. Acá vamos a colocar a nuestro centro de giro. Y justamente en este punto A lo estoy graficando aquí. En este punto A anulo a Rx y a Ry. Los anulo, no generan torque, por lo tanto no los tendré en cuenta. A los únicos que tendré en cuenta son a estos de aquí. Empecemos, jóvenes. Vamos con la fuerza de tensión. Mira, fuerza de tensión. La fuerza de tensión, que es esta de aquí, le vamos a hacer una prolongación. Y del centro de giro, que es el punto A, vamos a trazar su brazo de palanca perpendicular a la prolongación que estamos observando ahí. Entonces, esa línea de azul sería el brazo de palanca de la fuerza de tensión de azul. ¿Y cuánto vale este brazo de palanca? Este brazo de palanca es la longitud AB, pero AB ya lo hemos calculado, vale 6 quintos. Entonces, simplemente acá coloco 6 quintos de metro. ¿Estamos claros, jóvenes? Algo parecido vamos a hacer con la fuerza de verde, que vale 5000 newton, ¿ok? A ver, 5000 newton. Entonces, una, vamos a trazar una prolongación, y del centro de A vamos a trazar el brazo de palanca. Ahí está. Perpendicular, como ustedes pueden apreciar. ¿Ok? Y este brazo de palanca, ¿qué longitud tiene? La longitud AE, pero AE la acabamos de calcular, vale 12 quintos. O sea que acá tendríamos 12 quintos metros. Y ese sería el brazo de palanca de la fuerza de 5000 newton. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el peso de 1000 newton. 1000 newton. Trazamos la prolongación y del centro de giro, que es A, vamos a trazar su respectivo brazo de palanca, que sería esta línea de rojo de aquí. Como esta fuerza de peso actúa en la mitad de esta varilla, por proporción también actuará a la mitad,
mejor dicho, la prolongación estará en el punto medio de esta longitud AE. ¿De acuerdo? O sea, si todo esto, esta longitud de verde es 12 quintos, la longitud de rojo será la mitad. O sea, será 6 quintos de metro. A ver, vamos a... A ver, a la señorita tutora, por favor, unos minutitos más, ¿sí? Jóvenes, obviamente los que deseen almorzar, no sé, pueden salir, pero vamos a seguir un poquito y quizá algunos problemas ya le dé como pautas, ¿ok? Este es un tema bastante extenso e importante. Muchas gracias por su atención y paciencia. Entonces, vamos a aplicar justamente esta segunda condición de equilibrio, ¿ok? Entonces, suma de torques en sentido antihorario serían, los que van en sentido antihorario es esta fuerza de tensión, si te das cuenta, sería la única, ¿cierto? Profesor, Fuerza de disculpe, tensión. la pizarra no se está mostrando. Ah, ya, ya. Buena observación. Ya, ahora sí. Esta fuerza de tensión sería la que obviamente genera un torque en sentido, en este caso, antihorario. Entonces diríamos, sin el signo, ¿ah? T por brazo de palanca de T, 6 quintos, como tú puedes observar. ¿Hay algún torque en sentido antihorario? Ya no. Esto es igual. Suma de torques en sentido horario. Serían de esta fuerza de 10, de 1000 newton, y la de 500 o la de 5000 newton. Sería. Primero vamos con la de 1000. Sería 1000 por, y su brazo de palanca, 6 quintos. ¿Hay algún otro torque que genere ese giro horario? Sí, es de la fuerza de 5000 newton, que sería 5000 por 12 quintos. Lo voy a bajar esto un poquito más para que no se confunda. Por su brazo de palanca, que es 12 quintos. Y se acabó, jóvenes, el problema. A ver, vamos a simplificar T, le saca 6 quintos a todo, sería, acá sería 1000 más, le sacas a todos 6 quintos, ¿no? Acá sería 10.000, o sea, todo sería, al final, convirtiéndolo en Newton, la alternativa a la letra A, ¿de acuerdo? A ver, vamos a colocarlo. La letra A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? 10.000 más 1000 sería ese señor de ahí. 11.000 Newton, o lo que es lo mismo, 11 kilonewton. Es lo mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero, esa sería la respuesta para la pregunta 7. Ahora, el equilibrio total. El equilibrio total estará cuando el cuerpo cumpla la primera y cumpla la segunda condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cumplen ambas condiciones de equilibrio, diremos que está en equilibrio total. Y luego estas notas, que las pueden tomar captura de pantalla, están bastante claras, ¿ok? Bien, jóvenes, pasemos entonces a los problemitas. A ver, ¿cuántos problemas nos faltan? 3 problemitas. ¿Qué problemas podemos hacer, jóvenes? ¿Han intentado alguno? Podemos hacer uno y los otros le podemos dejar de tarea. ¿Qué problemas se les ha dificultado? Mm, Jóvenes, en todo caso, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si el tiempo ya falta, podríamos continuarlo en la próxima clase. ¿Qué dicen? Si es que
las pautas, y si es que no les ha salido, lo revisamos en la próxima clase, ¿está bien? ¿Está bien? Ese es un tema largo, es un tema, si uno lo quiere explicar de manera detallada, no puede correr, lastimosamente. Si corro... Ahí están las pautas para hacer el problema 5, jóvenes, ¿no? Van a tener en cuenta solamente, en este caso, el centro de giro en el punto A. Lo pueden hacer en otro punto, pero te recomiendo en este punto A. En el problema 8, acá también, ¿no? Cuando este objeto esté a punto de rodar, es cuando la fuerza normal actúa justamente en este punto. Acá van a tener a la fuerza normal. Y en este caso, van a tener las reacciones en la bisagra, será esta de aquí, ¿de acuerdo? Y las reacciones en el punto A será más o menos así. Y más o menos están las pautas para hacerlo. La próxima clase me comprometo en terminar estos problemas. Tema bastante extenso. Claves. Pregunta número 1 es la letra A. Pregunta número 2, la letra A. 3 la A. 4 la A. 5 la A. 6 la A. Y todas la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase, ¿ok? ¿Se puede pedir una hora más por anticipado? Quizás no alcance el tiempo de la próxima clase también. ¿Se puede hacer eso? Un poquito más, media hora más, quizás se pueda terminar todos los problemas. ¿No? Bien, jóvenes. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Cuídense bastante. Un abrazo para todos ustedes. Chao. Chicos, seguimos 2:10 en punto. Tenemos que continuar con nuestra sesión tal y como está planeada. Muy bien. Seguimos pues. ¿Están ahí para poder continuar, chicos? Muy bien. Seguimos. La siguiente escala dentro de la nobleza es lo que llamamos nobleza de privilegio, también llamados incas por mérito. Está conformada por aquellas personas que destacan en sus servicios al imperio y van a ser recompensados siendo nombrados incas simbólicos o parientes por privilegio. Me explico. A ver, ¿quién dijo yo para el siguiente ejemplo, por favor? Una persona que diga yo soy voluntario para el siguiente ejemplo ilustrativo. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Vamos chicos, colaboren con la clase, colabora con la clase. Ricardo no es inca, él pertenece a la etnia Canchis. Ricardo es Canchis. Y Ricardo es el jefe de este grupo étnico y gracias a Ricardo los incas han podido someter a un pueblo terrible. El inca va a recompensar a Ricardo nombrándolo pariente simbólico. Recuerda, Ricardo no es inca de origen, pero los incas lo van a nombrar pariente simbólico. En una ceremonia en el Cusco, Ricardo se arrodilla y el inca le hace hoyos en sus orejas y le concede las famosas orejeras incas llamadas tulumbis. Estas orejeras, como se puede ver aquí, son grandes, deforman tus lóbulos, lo deforman, ¿no? Y por eso es que a los miembros de la etnia inca los llaman orejones. A partir de ese momento, Ricardo es un orejón, no por nacimiento, sino por mérito. Puede utilizar los emblemas de la etnia inca. Los incas normalmente utilizaban el pelo corto. Ricardo se corta el pelo, utiliza los emblemas de la etnia inca, incluso los símbolos de la pertenencia a esta comunidad, los diseños textiles que ellos usan, y se le recompensa dándole el gobierno de alguna provincia. Se convierte en Totricoco. Así que la nobleza de privilegios son los parientes simbólicos, personas que han destacado en sus servicios al Estado
y se les convierte en familiares jurídicamente y se les asigna el gobierno de una provincia. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió lo que es un inca por privilegio? No nació inca, sino que por su mérito es nombrado pariente simbólico, utiliza los emblemas de la etnia inca y se le da el cargo de gobernador. Ya está. La nobleza provincial son los curacas sometidos al Estado de forma voluntaria. Y tú sabes que si te subordinas de manera pacífica, el Estado te mantiene en el gobierno de tu respectivo señorío, aunque en condición de subordinación al gobierno del Cusco. Un buen ejemplo de nobleza provincial es el señor de los Chinchas. Solo el señor de los Chinchas podía ser llevado en literas junto al Inca. Cuando los españoles preguntaron a la gente por qué ese señor podía ser llevado en literas, la gente respondía porque era amigo del Inca y era un hombre muy poderoso, dueño de 500 balsas en el mar por los comerciantes. Así que, hijo mío, ahí está pues la ventaja de someterte pacíficamente. Ahora pasamos a el Ayllu, el pueblo común y corriente. La gente común y corriente vive en los Ayllus y el Ayllu es la comunidad campesina unida por vínculos de parentesco. El vínculo de parentesco o vínculo sanguíneo es el más importante, pero también se unen por otros vínculos, como el vínculo lingüístico y el vínculo totémico. ¿Qué es el vínculo totémico? Que este Ayllu dice descender de un ancestro común. Tienen un fundador general para toda la comunidad. Y ese ancestro común suele ser momificado, convertido en momia. A estos ancestros de pueblos se les llama tótem, de ahí el nombre, vínculo de tótem o vínculo totémico. Otra vez, repito, ¿cuáles son los tres vínculos que unen al Ayllu? El de parentesco sanguíneo, el lingüístico y el totémico. ¿Y qué significa el tótem? El ancestro común, que en el caso del mundo andino suele ser una momia. Los miembros de un Ayllu dicen descender de este ancestro común, que suele ser una momia, llamada tótem, vínculo totémico. Los miembros del Ayllu son llamados runas. La palabra runa significa hombre. También se les llama hatun runas. Hatun runa. Muy bien. Incluso en algunos libros se les llama runacuna. Pero el término runa significa simplemente hombre. Estos campesinos, hijo mío, son la fuerza laboral que el Estado requiere para pagar la contribución. Estos campesinos, cuando tributan y trabajan en la mita, se conocen como mitayos. El mitayo es el campesino tributario. Repito, el mitayo es el campesino pero tributario, que paga tributo al Estado. Así que de los Ayllus, en los Ayllus viven un runas, y los runas se convierten en mitayos, es decir, tributarios del Estado. Por si acaso, ya está. Debes saber que todo Ayllu tiene su jefe tradicional. El jefe étnico de un Ayllu se llama curaca. Se llama curaca. Y los Ayllus muchas veces van a ser reubicados en otras regiones. Existen Ayllus trasplantados en otras regiones, deportados a otras regiones para trabajos de colonización. A estos Ayllus trasplantados se les llama mitmas. Los mitmas, también conocidos como mitimaes, repito, son los Ayllus reubicados a otras regiones para cumplir diversas funciones, como por ejemplo colonización en zonas donde no hay mucha mano de obra, o por ejemplo defensa de fronteras alejadas. Un ejemplo, los incas trasladaron un pueblo del Cusco, llamado los Cuyos, hasta Argentina. Y en Argentina hay una región llamada Cuyo, debido a los mitimaes cuyos que llegaron del Perú a esta región argentina para colonizarla. Listo. Algunos mitimaes, hijo mío, van a ser reubicados de forma obligatoria debido a la deportación. Cuando el Inca detecta un grupo rebelde y peligroso, no lo permite quedarse en su tierra de origen. Lo desarraiga, lo deporta, lo envía a otras regiones y este pueblo es dispersado para evitar que vuelva a rebelarse. Un ejemplo, los chimús
habían presentado una fuerte resistencia. ¿Qué hizo el Inca? Los convirtió en mitimaes y los chimú los dispersó en diversas partes del imperio para evitar que su integración promueva una insurrección. Te desarraiga y te dispersa. Muy bien, ya está. Hijo mío, aquí están los mitimaes. Entonces, hay mitimaes que cumplen funciones de colonización, otros son reubicados por defensa de las fronteras y otros son deportados y desarraigados de sus tierras para evitar su insurrección. Esos son los mitimaes. Del ayu también se extrae a las agyas. ¿Quiénes son las agyas? Son las mujeres sometidas al Estado, mujeres escogidas. Cuando son muy jovencitas, se las separa del ayu y se las entrena en una casa llamada agyawashi o casa de las escogidas. En el agyawashi, una agya mayor de edad, ya mayor de 30, llamada mamacona, les enseña lo más importante, les enseña a tejer tejidos muy elaborados llamados kumpis. Es el tejido de la élite inca, así que las agyas son la mano de obra textil por excelencia. Se les enseña culto solar, porque muchas de estas van a convertirse en las vírgenes del sol. Se les enseña a ser buenas esposas o concubinas para otros señores. Así que las agyas tienen múltiples funciones. Veamos qué funciones tienen las agyas. Las agyas tienen una función económica. Son trabajadores textiles. Su función económica. Su función política, muchas agyas se van a convertir en mujeres secundarias del Inca y de otros señores. Y el Inca utiliza estas mujeres para obsequiarlas a otros señores y establecer sistemas de alianzas. Muchas agyas son escogidas como esposas secundarias de muchos señores y el Inca las obsequia a otros señores técnicos para poder establecer relaciones de parentesco y alianzas con otros grandes señores de otras regiones. Son obsequiadas a señores como esposas secundarias. Muchas de ellas van a ser separadas por su belleza para ser concubinas del Inca, claro que sí, y algunas agyas provienen de nobles familias. Hay algunas agyas seleccionadas de las panacas, y estas son separadas para el culto solar, y son convertidas en las vírgenes del sol. Estas deben preservar su virginidad por siempre, contener sus deseos sexuales para mantenerse puras para el máximo y supremo Dios que es el Inti. Nadie las puede tocar, ni el Inca, y si un hombre se atreve a ello, este hombre es castrado. Cada cierto tiempo la mamacona revisa la virginidad de estas mujeres. Si alguna mujer ha incumplido, su condena es la muerte. Muy bien. Así que las agyas son trabajadoras textiles, pueden terminar como concubinas del Inca por su belleza, son obsequiadas a otros señores como esposas secundarias, e incluso son separadas para el culto solar. Diversas funciones cumplen las agyas. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, excelente. Por otro lado, hijo mío, y existen agyas que son enviadas como esposas a campesinos comunes. Si un hombre no puede contraer matrimonio en su mayoría de edad, no importa, el Estado te envía una mujer para que de inmediato formes tu unidad familiar y puedas contribuir al imperio. Al Inca le conviene que tú te cases, tengas hijos para reproducir la mano de obra y te conviertas en tributario. Cada unidad familiar debe tributar. Así que al Inca le importa mucho que estés casado. Y si no tienes flaca, el Inca te envía una mujer de la Yaguasi. Mira qué buenos tiempos, ¿eh? Mira qué buenos tiempos. Muy bien. Listo. Y ahora sí, los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas, hijo mío, son los sirvientes del Estado o sirvientes de los señores de Ayllu llamados curacas. Los yanaconas son aquellas personas desarraigadas del Ayllu. Hijo mío, si tú eres separado de tu Ayllu, no tienes acceso ni a parcelas, ni al uso de los pastos naturales,
ni tienes el apoyo de tus familiares. Si eres separado del ayu, te conviertes en pobre. ¿Cuál es la única manera de poder supervivir si estás desarraigado del ayu? Te pones al servicio de un poderoso señor y te conviertes en yanacona o yana, que son los sirvientes del Estado. El Inca tenía muchos sirvientes. Y el Inca a veces, cuando derrotaba un pueblo y vencía a su señor, que era rebelde, el Inca colocaba como nuevo gobernante a un yana, a un sirviente suyo. Habían curacas llanas, o sea, hombres que eran sirvientes, y que el Inca los colocó como curacas de otros pueblos para tener un control directo sobre la comunidad y sobre este señor. Habían llanas que llegaban a ser curacas. Muy bien. Listo. Curacas llanas se llamaban. Sirvientes del Estado. Los pinacunas o piñas van a ser los prisioneros de guerra. Estos son enviados a los cocales a morir en trabajos forzados en este clima tan fuerte que es de la Amazonía, donde había muchas enfermedades. Así que estos esclavos del Estado o prisioneros de guerra son enviados a los cocales a morir en trabajos forzados. Son los pinacunas o piñas. Muy bien. Ya aprendimos básicamente la organización social inca. Hemos aprendido que es una panaca, linaje real, los incas de privilegio, que son los incas por mérito, parientes simbólicos, la nobleza provincial, los subordinados al Estado pacíficamente. Hemos aprendido que el ayu es la comunidad campesina unida por 3 tipos de vínculos, parentescos, lingüísticos y totémicos. Hemos aprendido que un runa es el campesino común y corriente, también llamado hatun runa. Hemos aprendido que el Estado extrae del ayu a los mitayos o tributarios. Algunos ayus son reubicados a otras zonas para cumplir diversas funciones, son los mitimaes. Hemos aprendido que las atyas son las mujeres sometidas al Estado para cumplir diversas funciones, en realidad. Y hemos aprendido también que los llanas o desarraigados del ayu son los siervos y los pinacunas o piñas son los prisioneros de guerra que mueren en los cocales. Hijo mío, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Pregunto. Vamos, verifiquen, verifiquen. Chicos, hasta ahí todo está claro. ¿Podemos seguir? No sé, tú dirás, tú dirás. Muy bien, Camila está entendiendo. Axel también. Ya está. Sigamos. Antes de pasar a los principios de la economía inca, nos convendría saber sus actividades económicas básicas. La agricultura fue la principal actividad económica del imperio y los incas van a desarrollar diversas tecnologías para poder sacar el mayor provecho a las tierras agrícolas, extendiendo el famoso sistema de andenes. Los andenes son de origen huarpa. Los andenes aparecen en el intermedio temprano. Los andenes van a ser difundidos por primera vez por los wari, propagados por wari, pero los incas son los máximos constructores de este tipo de tecnología. ¿Qué es un andén? Es una terraza de cultivo construida en las laderas de los cerros. Los andenes permitían extender la frontera agrícola y en los andenes se cultivaba sobre todo maíz, maíz ante todo. Debes saber que en Moray, que es un valle del Cusco, existe un grupo de andenes circulares. Estos andenes circulares, hijo mío, servían como un laboratorio agrícola. Cada piso tiene una temperatura distinta y aquí los incas probaban qué tipo de semilla se adaptaba mejor a qué tipo de temperatura. Así que los andenes circulares de Moray son un famoso laboratorio agrícola. Los incas adaptaron de Tiahuanaco la idea de construir colonias en distintos pisos altitudinales. Así que adoptaron el famoso sistema de archipiélagos o control de pisos ecológicos. Ya está. Debes saber de que los incas van a tener como principal recurso del Estado, su principal recurso es el control sobre la fuerza laboral de las comunidades. En el mundo inca no hay dinero,
La riqueza se basa en el control de la fuerza laboral de las comunidades. Esa es su principal fuente de riqueza. Su principal actividad económica es la agricultura y su otra fuente de riqueza es el control de las tierras sometidas a otros pueblos, las tierras estatales. Cuando los incas invaden a una comunidad, proceden a tripartir la tierra, la tripartición de la tierra. Dividen las tierras en 3 categorías: tierra del Inca, tierra del Sol y tierra del Ayllu. Las tierras del Inca son en realidad las tierras del Estado y las tierras de las Panacas. Las tierras del Estado y las tierras de las Panacas. Las tierras del Estado están distribuidas a lo largo de todo el imperio. Y las tierras de las Panacas, que son las tierras de los linajes reales, están alrededor del Cusco, nada más. Recuerda que las tierras de las Panacas son las tierras particulares o propiedad privada de estos linajes. Así que cuando tú escuches tierras del Inca, incluye 2 tipos de tierras: tierras del Estado, distribuidas en todo el imperio, y las tierras de las Panacas. Y las tierras de las Panacas. Muy bien. Y las tierras de las Panacas únicamente están alrededor del Cusco, ¿ya? Las tierras del Sol no solamente son para el Sol. Las tierras del Sol son las tierras de las huacas, en realidad. Las tierras de los diversos dioses andinos. En el mundo inca había una tradición. Por más pequeño que sea un dios, se separaba una parcela para en esta producir los recursos para sus ofrendas. Sobre todo el maíz para la chicha. ¿Sí? Así que las tierras del Sol son las tierras de las huacas. Parcelas separadas para extraer los recursos que se utilizarán como ofrendas para el culto de dicha divinidad. Las tierras del pueblo son las tierras de los Ayllus. Las tierras de los Ayllus. Y cada Ayllu tenía un conjunto de tierras comunales llamadas Sapsi, pero cada runa, la Sapsi era la tierra comunal, y cada runa tenía derecho a un topo. ¿Qué es un topo? Es una parcela entregada por el Estado a cada campesino o runa. Cuando un hombre cumplía la mayoría de edad, el Estado le daba una parcela llamada topo. El topo no tenía una medida oficial, dependía de la calidad del terreno. Se te entregaba un topo y a tu esposa medio topo, y por cada hijo que tengas, el Estado te daba medio topo más para mantenerlo. Qué buenos tiempos, ¿eh? Hoy en día el Estado no te da nada. Pero en esa época te entregaba parcelas para la manutención tuya y de tu familia. Por si acaso, estas parcelas no eran del runa, eran parcelas entregadas por el Estado en usufructo, o sea, en posesión pero no en propiedad. El Estado te daba derecho a disfrutar de los productos de esta parcela, pero tú no eras su propietario, me explico. ¿Qué alumno dijo yo para el siguiente ejemplo, por favor? Los ejemplos ilustrativos. Ilustrativos. ¿Qué alumno dijo yo para el siguiente ejemplo? Ya. Ashley es una mujer campesina que se ha casado con Ricardo. Y Ricardo le ha hecho 10 hijos. ¿Cuántos topos recibiría? Bueno, 6,5. Uno del padre y medio topo por cada hijo, más el de su esposa, 6,5. Sin embargo, esos topos no le pertenecen a Ricardo y a Ashley. Son entregados temporalmente por el Estado. Supongamos que tu primer hijo se murió. Se murió, qué sé yo, de una enfermedad. ¿Qué pasa entonces? Ese topo regresa al Estado, porque nunca te perteneció. El Estado te lo dio como usufructo, te lo asignó. Tienes derecho de posesión, pero no de propiedad. El propietario sigue siendo el Estado. ¿Se entendió? Así que el topo es la tierra entregada por el Estado en usufructo al runa, en posesión más no en propiedad. La tierra asignada por el Estado al runa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Exactamente, mientras tu hijo cumple la mayoría de edad. Asignación sin propiedad se llama usufructo. Usufructo es el término correcto. Muy bien. Excelente. A ver si me van entendiendo. ¿Qué grupo era el único que tenía propiedad privada en el Tahuantinsuyo?
¿Qué grupo era el único que tenía propiedad privada en el Tahuantinsuyo? ¿Quién puede escribir eso? Vamos, yo sé que pueden. Yo sé que pueden. Sí lo he dicho. Yo sé que pueden. El único grupo que tenía propiedad privada son las Panacas. Muy bien, Germán. Y sus tierras, su propiedad particular se encontraba alrededor del Cusco. Sí, el Estado no puede tocar las tierras de las Panacas. Por eso digo que las tierras del Inca se dividen en dos: tierras del Estado, ubicadas en distintas partes del imperio. Allí el Estado obtenía los productos para mantenerse, y las tierras de las Panacas, cuyo uso exclusivo son para esas familias. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a las formas de trabajo. ¿Cuáles son las formas de trabajo? Mita, Aini y Minca. El Aini, hijo mío, es la ayuda mutua entre campesinos. Ricardo tenía muchos hijos, ¿te acuerdas? Tenía 10. Tiene muchas parcelas que trabajar, así que solicita el apoyo de sus parientes. Sus parientes lo apoyaron, pero Ricardo queda obligado a prestar fuerza laboral en el futuro también a sus parientes. El llamado Aini, que es la ayuda mutua entre runas, funciona según las reglas de la reciprocidad simétrica. Si un compañero pariente trabajó para Ricardo 5 días, Ricardo está obligado por la tradición a retribuirle con fuerza laboral 5 días. Hay un intercambio perfecto de fuerza laboral y se llama reciprocidad simétrica. Así que el Aini es la ayuda mutua entre runas. Normalmente se solicita para trabajar tus parcelas o construir tu casa rústica dentro de un Ainu. Ese es el Aini. Muy bien. La palabra Aini significa voluntad. Depende de la voluntad de cada campesino. Supongamos que un campesino está enfermo y dice, no, yo no puedo ayudarte. Pues no te va a ayudar. Supongamos que te acabas de pelear con un amigo y ese amigo te niega el trabajo. Así que el Aini significa voluntad, depende de la voluntad de los parientes. No es un trabajo obligatorio, depende de la voluntad de cada familia. La Minca es obligatoria. La palabra Minca significa colectivismo. Y la Minca es el trabajo colectivo del Ayllu a favor de la comunidad. La Minca es convocada por el curaca. El curaca convoca el trabajo de toda la comunidad para trabajar en beneficio del propio Ayllu. Pongo un ejemplo. Vino un huaico, destruyó nuestros canales, nuestra sequía está obstruida, y el curaca convoca a un trabajo de toda la comunidad para hacer reparación. Esa es la Minca. ¿Qué lo diferencia del Aini? El Aini es solicitado por un runa o campesino, la Minca es convocada por un curaca. En el Aini solamente algunas familias se prestan apoyo, en la Minca es el trabajo de toda la comunidad y de manera obligatoria. Todos van a trabajar en la medida de sus posibilidades, llevando comida, algunos tocan música, algunos llevan chicha y trabajan festivamente en esta faena a favor de la propia comunidad. Persona que no trabaje en la Minca es abominable y es expulsada del Ayllu. Expulsada del Ayllu. Muy bien. ¿Se entendió? No, Ashley. Cuando tú te casas, el Estado te asigna un topo. Y tras recibir un topo, te fregaste porque tienes que tributar para el Estado en la mitad. El Estado quiere que te cases y el Estado te coloque tu topo y a cambio de eso tú vas a pagar tributo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Ashley? Muy bien. La mita, la palabra mita significa turno y es el trabajo por turno de las comunidades a favor del Estado. Es realizado por los mitayos, por los campesinos movilizados por su curaca. La mita es por turno porque el Estado te manda a hacer grandes obras de infraestructura normalmente, caminos, puentes, templos. Así que una vez que un ayllu termina su turno, es reemplazado por otro ayllu. Terminada la obra, el Inca está obligado a hacer una pequeña fiesta y regalar objetos a las comunidades que participaron en la obra pública.
te regala ropa, te regala sandalias, te regala herramientas, te hace un convite, una comida para celebrar el fin de la faena. Esta es la famosa reciprocidad asimétrica, que la voy a explicar en un momento. La mitad funciona con las reglas de la reciprocidad asimétrica. Te la voy a explicar en un momento. Los chasquis hacen mitad, porque están haciendo su servicio de mensajería a favor del Estado. El servicio militar es mitad, estás prestando tu fuerza militar al Estado. Los artesanos que trabajan en los talleres del Estado es mitad. Si trabajas en las tierras del Inca es mitad. Ya está, listo. Hasta los músicos y danzantes que están distrayendo al Inca lo hacen temporalmente. Eso es mitad. Muy bien, ya está. Eso sí, el tributo inca no se basa en la entrega de bienes. Ese es un error difundido por muchos profesores. No se basa en la entrega de bienes, sino en la prestación de fuerza laboral. El Inca no te dice, quiero 20 llamas, te dice, cuida el ganado del Estado. El Inca no te dice, quiero 20 kilos de papa, trabaja las tierras del Estado. Supongamos que vino una inundación y se llevó todo el cultivo que estaba en las tierras del Inca. Pues el Inca está salado porque el tributo se pagó. El tributo es el trabajo, no los bienes. ¿Se entendió eso? Por favor, bien en tu cabeza. El Inca no te pide bienes, te pide fuerza laboral. Así que la mitad es la prestación de fuerza laboral rotativa dada por turnos por los ayllus a favor del Estado. ¿Se entendió? Muy bien. Y muchos profes dicen que son entrega de bienes. Es un error garrafal. Cuidado con eso. Y ahora sí, vamos a los principios económicos. Debes saber, hijo mío, de que en el mundo andino existen 3 grandes principios económicos: reciprocidad, redistribución y control vertical de la ecología. El control vertical de la ecología yo lo expliqué. Se conoce como el sistema de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos, creados por Tiahuanaco y heredados por los incas. Sin embargo, la reciprocidad es el principio económico que regula, establece reglas para el intercambio de fuerza laboral. ¿Cuáles son esas reglas? Veamos. La reciprocidad simétrica se realiza entre personas de un mismo ayllu y de un mismo estatus. Repito, la reciprocidad simétrica se da entre los miembros de un mismo ayllu y de un mismo estatus. Te doy un ejemplo. Acá tenemos a un runa con su mujer e hijos. Acá tenemos a otro campesino, pertenecen al mismo ayllu, y él solicita el apoyo de este pariente. Y él trabajó para él 3 días. Él está obligado por la tradición a retribuir la prestación de fuerza laboral con trabajo. Por el mismo tiempo, también 3 días. Supongamos, hijo mío, que durante este tiempo él lo alimentó con cancha y chicha. Él está obligado a alimentarlo también con cancha y con chicha. Hay un intercambio perfecto de fuerza laboral y de bienes. Y este intercambio perfecto equivalente se llama reciprocidad simétrica. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen eso. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen eso, por favor. Verifiquen si se entendió la reciprocidad simétrica. La reciprocidad asimétrica tiene otras reglas rituales. En la reciprocidad asimétrica se realiza entre personas de distintos estatus. El Inca y el Curaca y el Ayllu. ¿Cómo funciona? La prestación de fuerza laboral no es retribuida con fuerza laboral, sino con ciertos bienes. Por ejemplo, el Curaca le presta sus servicios al Inca. El Inca, ¿cómo retribuye sus servicios? No con servicios, sino con ciertos bienes de prestigio, ropa fina, mujeres, muyu, coca, entre otras. Un ejemplo, el Ayllu hace trabajos a favor del Estado, presta su fuerza laboral. ¿Y el Estado cómo lo retribuye? El Inca no va a trabajar, pues. El Inca, ¿qué hace? Le regala ropa, herramientas y le hace una fiesta. Una vez terminada la faena. Esta es la reciprocidad asimétrica, donde lo ofrecido no equivale a lo retribuido. No hay equivalencia en el intercambio. ¿Se entendió?
¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Eso es bien importante, ¿ah? Eso es bien importante. La redistribución es otro principio que se realiza en dos momentos. En el primer momento, el Estado acumula los bienes de las comunidades para luego distribuirlo y repartirlo de acuerdo a sus necesidades. Eso sí, el Estado utiliza la redistribución para acaparar el excedente. El Estado reúne los bienes de todas las comunidades y una vez que tiene estos bienes acumulados, se apodera del excedente para mantener a su burocracia, al ejército, al clero. Y lo que sobra lo envía de retorno a las comunidades y las deposita en los diversos depósitos para que las comunidades puedan abastecerse de estos recursos en caso de necesidad. En tiempo de sequía, en tiempo de inundación, las comunidades pueden hacer uso de los bienes y alimentos almacenados en los depósitos y que el Estado ha colocado como una especie de retorno a las comunidades. Repito, la redistribución es un principio que se desarrolla en dos momentos. En el primero, el Estado acumula los bienes, se apodera del excedente y lo que sobra lo envía de retorno a las comunidades, almacenándolos en los depósitos. ¿Se entendió? Esa es la redistribución. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Ya está. Otras actividades económicas del imperio fue la ganadería, por supuesto, materia prima para la textilería. Y debes saber que en el imperio la textilería se desarrollaba con ese tipo de telar llamado telar de cintura. Hay dos tipos de tejidos. El tejido del pueblo, de uso familiar, llamado abasca. El tejido del pueblo, llamado abasca. Tejidos rústicos, hechas en las unidades familiares. Y también había tejido fino. El tejido fino, que está aquí, esto se llama cumbi. Los tejidos finos, utilizados por la élite, esos son desarrollados en los ayahuasis. En el ayahuasí se desarrollaba este tejido muy elaborado, llamado pues el cumbi. Muy bien. Por otro lado, ya está, ya expliqué todo. Ya expliqué todo. Ahora pasamos a la parte final, hablando de la religión. Esto acaba a la 1:05, ¿no, chicos? 1:05. Muy bien. Hemos terminado prácticamente, solamente me falta una PPT. ¿Pero hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Pregunto. Pregunto. ¿Todo está claro? Dime. ¿Vamos bien? ¿Deseas que repita algo? ¿Algo no quedó claro para poder ayudarte? Todo claro, ¿no, chicos? Puedo seguir, ¿verdad? Habla. Ya está. Pasemos a la religión. Y al final una retro de lo que más viene, amigo Lenoir, no te preocupes. Los Abiyahuasi son los centros donde las abias son educadas en distintas materias. Religión, textilería, y se les enseña las costumbres para ser buenas mujeres. La función económica de un Abiyahuasi es ser un taller textil. Y en el Abiyahuasi se producen estos tejidos finos llamados cumbis, utilizadas por la élite. Eso fue lo que dije, estimada Ashley. Gracias por tu preguntita. En cuanto a la religión inca, hijo mío, tiene las siguientes características. Es politeísta porque se adora a múltiples dioses. Es panteísta porque se adora al entorno natural. En el mundo inca se cree que el entorno natural está vivo. El panteísmo implica el culto a la naturaleza, implica la sacralización o divinización del entorno natural. Me explico. Las montañas no son solo montañas, están vivas, se llaman apus. La tierra no es solamente un recurso, está viva, se llama Pachamama. El temblor
no es un fenómeno, es un dios, se llama Pachacamac. El sol no es un astro, es un dios, se llama Inti. Esta divinización del entorno natural, esta divinización de la naturaleza se llama panteísmo, por si acaso. La laguna es una cocha y tiene vida. Ya está. Debes saber que existen diversos dioses, dioses universales, dioses regionales, dioses estatales y dioses familiares. Hablemos, hijo mío, me duele la espalda, de los dioses universales. En el mundo inca habían dioses universales heredados de épocas más antiguas, como Pachamama, la madre tierra, Pachacamac, el dios de los temblores, Huiracocha, por si acaso, el dios Huiracocha es el dios organizador del mundo andino. Es el que asignó a los hombres, animales y plantas su respectiva función. No es el creador del mundo, no. Huiracocha es el organizador del mundo andino, el que asigna la función de los seres vivos. Tengamos esa corrección. Esos son los dioses universales. Existen dioses estatales, como por ejemplo el Sol o Inti. El Sol era representado en una especie de ídolo. Al ídolo solar, al ídolo, a la estatua que representaba el Sol, se le llamaba Punchao. El Punchao es el ídolo de piedra que representaba el Sol. El Sol es el dios de la vida, es el dios de la salud. El Sol estaba casado con su esposa la Quilla, que era la luna. Otros dioses de culto oficial era el rayo. El rayo era llamado Libiac y el templo del rayo es Sacsayhuamán. Sí, el templo de Sacsayhuamán tiene la forma de un rayo. Sus muros enormes tienen la forma de un rayo. Es el templo del rayo, el templo de Libiac. Muy bien. Listo. Una vez que hemos entendido estos dioses del Estado, el Inti, la Quilla, Libiac, entre otros dioses estatales, pasamos a los dioses regionales. Habían dioses respetados como el dios Tunupa del altiplano. Los incas lo respetaban y le presentaban veneración. El dios Tunupa del altiplano es el dios de las lluvias en el altiplano. Y este dios vino en examen, el dios Pariacaca. El dios Pariacaca. El dios Pariacaca es el dios del rayo y las lluvias torrenciales en la Sierra Norte. Su templo, perdón, me estoy confundiendo. No era Pariacaca, perdón, era Catequil. A veces pasa que me da lapsus brutus, ¿ya? Catequil es el dios del rayo y de las lluvias torrenciales. Su templo se encuentra en la Sierra de la Libertad, Huamachuco. Atahualpa fue a preguntarle al oráculo de Catequil si es que iba a triunfar en su guerra contra Huáscar, y el oráculo le predijo su derrota. Pero Atahualpa ganó, y para castigarle al oráculo por su mala predicción, fue y lo destruyó. Atahualpa destruyó el oráculo de Catequil, el de las lluvias torrenciales en la Sierra Norte, Huamachuco, Sierra de la Libertad. Es un dios regional famoso. Listo. Y existen dioses familiares, Illa y Conopa. La Conopa es el dios de los cultivos. Es el dios familiar de los cultivos. Si tú vas a cultivar una papa, haces la escultura de una papa en piedra, una papa grande, y la entierras para que tus papas salgan grandes y hermosas. Se le conoce como la papa mama. Si tú vas a cultivar maíz, haces una escultura de piedra del maíz y lo entierras para que tu maíz salga frondoso, fértil, con grandes dientes. Se llama Saramama, madre del maíz. Y así con el ají, Uchumama. La Conopa es el dios familiar de los cultivos y el dios familiar de los animales se llama Illa. La Illa son estatuas de diversos animales, especialmente de llamas o de cuis. Tú enterrabas estas estatuitas y tenías un ganado abundante. Muy bien. Son dioses ya de carácter familiar. Cosmovisión. ¿Cómo se dividía el mundo andino? En tres grandes espacios. Hanan Pakcha, mundo superior, el mundo del sol, la luna, las estrellas llamada Koyur, la nube llamada Conopa, las nubes y el rayo. Muy bien. Debes saber, hijo mío, que acá tenemos el Hanan Pakcha, que es el mundo de los astros.
de los dioses superiores. El animal que defiende al Hanan Pacha es el cóndor. El cóndor es el animal protector del Hanan Pacha del mundo superior, donde vive, hijo mío, la nube, el rayo, el sol, las estrellas. El mundo de la superficie, donde habitan hombres, animales y plantas, donde están las montañas llamadas Apu, donde están las lagunas llamadas Cochas, es el Caipacha. Su animal protector es el puma. Mientras que el inframundo, el mundo subterráneo, donde habitan las serpientes, las raíces, las semillas y los ancestros muertos, se conoce como Nucupacha. El animal protector es la serpiente. Ahí tenemos la tripartición del mundo en superior, de la superficie y el mundo del inframundo subterráneo. Esa es la cosmovisión inca. Ahora pasamos a sus manifestaciones culturales. En cerámica desarrollaron un tipo especial de cerámica con cuello alargado y base cónica llamada urpo. Esta cerámica servía para servir chicha y movilizar quinoa y otros granos. ¿Por qué tiene esta base puntiaguda? No se puede colocar de pie. Sirve para clavarla en la tierra. Se clava en la tierra y ahí tú la mueves de un lado a otro para poder servir la chicha, por si acaso. El urpo. Debes saber que en textilería fabricaron estos tejidos muy elaborados llamados cumpis con diversos diseños geométricos. Estos diseños geométricos, hijo mío, se llaman tocapus y se cree que tienen significado. Posiblemente son escudos de distintos linajes, escudos de distintas familias. Posiblemente el tocapu con significado. Estos diseños geométricos, una forma de escritura ideográfica, posiblemente, que todavía no ha sido traducida. En cuanto a la educación, solamente se educaban los nobles y se realizaba en este centro de instrucción llamado Yachayhuasi. El maestro se llamaba Mauta y te enseñaba lo más importante en religión, historia militar, lectura de quipus y te enseñaba, por supuesto, la lengua oficial o runasimi. Solamente se educaban los hijos de la élite. Los hijos de curacas de otros pueblos eran enviados a Yachayhuasi para tener instrucción inca y al regresar estar identificados con el imperio. Así que su objetivo, el objetivo de la educación, era mantener el orden social y preservar la administración inca con buenos funcionarios. Muy bien, Yachayhuasi. Por otro lado, la arquitectura inca tiene tres características. Es sencilla, sin mayor decoración, es sólida, es maciza, es simétrica, como te das cuenta, es poligonal, y es megalítica porque requiere de grandes bloques de piedra. Acá tenemos la famosa piedra de los 12 ángulos, la piedra de los 12 ángulos. Hay 12 ángulos, si te das cuenta, se encuentra en la ciudad del Cusco. Y debes saber que ellos van a construir grandes centros urbanos, como por ejemplo Machu Picchu, que está en la zona de Urubamba, una ciudad construida por Pachacútec como zona de retiro, una ciudad de retiro alejada de los principales centros urbanos. Ollantaytambo también es un centro urbano ubicado en el Valle Sagrado. El Coricancha es el Templo del Sol. El Coricancha es el Templo del Sol construido por Pachacútec. El Coricancha era un templo que tenía a su entrada un enorme disco solar hecho de oro. En el Coricancha había un patio sagrado donde todos los objetos de ese patio estaban hechos de oro. Tenían un jardín donde las plantas, animales y personas estaban hechas de oro. Esculturas de plantas, animales y personas hechas de oro, y las paredes estaban completamente laminadas por oro. Hijo mío, era el orgullo del templo inca. Lamentablemente fue saqueado con la invasión española. Los españoles construyeron sobre el Coricancha. Muy bien, hijo, Choquequirao también es un centro administrativo inca, excelente. Pisac, Choquequirao, Tambo Colorado, Sayhuite, Ollantaytambo, hay un montón. Bueno, sigamos. Debes saber que, ¿en qué me quedé? De que actualmente, hoy en día, sobre el templo del Coricancha, está la iglesia de Santo Domingo, construida por los dominicos. Los españoles construyeron la iglesia sobre el templo solar como referencia al triunfo de la fe cristiana sobre este paganismo idolátrico inca, decían los españoles.
Chicos, se acabó. Hemos hecho todo. Vamos a desarrollar nuestra separata. Vamos a desarrollar nuestra separata. Acá está. Muy bien, desarrollamos nuestra separata. A ver, voy a compartir pantalla para que me ayuden a desarrollarla. Pic. Muy bien. Dice, 1. Las siguientes imágenes pertenecen a las culturas del intermedio tardío. Bueno, esto de aquí es Sicam, es el Tumi. Este es el vaso narigón Chincha y este es una chulpa de los reinos aymaras. A ver, dice, ¿el Tumi es el cuchillo ceremonial que originalmente usaron los Sicam? Sí. ¿Los vasos narigones fueron muestras de orfebrería Chincha? Sí. ¿Las chulpas fueron torres funerarias de los reinos aymaras? Sí. Todas son correctas. A ver. La clave. Ya. Esto es. Hay que corregir. A ver, bueno, nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, pero hay que hacer una pequeña corrección según me parece. Acá tiene que decir, en vez de 1, acá tiene que decir A, B, C. Eso es lo que faltó. A, B, C. Acá corregir, acá tiene que decir A, acá B y acá C, para hacer la asociación. Ese fue el error. ¿Sí? A, B, C. Tomarlo en cuenta. Bueno, si esto es A, A1, B2, 3C. La clave sería dedo. Dedo. Sigamos acá. La siguiente imagen es un dibujo atribuido a el cronista Guamán Poma de Ayala. Dice, al observarla, ¿qué podemos afirmar? Y dice, contador, acá dice, contador mayor y tesorero, Tahuantinsuyu Kipucamayok, Kipucamayok, dice, Curaca, hijo mío, y acá tenemos las cuentas, ¿no? Entonces, hijo mío, ¿quién es el Kipucamayok? El contador público, el que se encarga del registro de la información. El equipo es importantísimo para llevar registro de los recursos estatales. ¿Y cuál sería la clave? Ahí dice, acá está. Es un kipucamayok enguardado de resguardar la información. La clave sería casa. 3. Con relación a la cultura inca, la misma que se desarrolló entre los siglos bla, 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 indica verdadero o falso. Según las leyendas incas, Manco Cápac es el fundador, regalado, ¿no? El urpo es la única cerámica que se reconoce como inca, el urpo, que lo vimos. Luego de derrotar a los chancas, los incas inician su fase imperial también con Pachacútec. La piedra de los 12 ángulos se encuentra en Machu Picchu, no, se encuentra en el Cusco. No en Machu Picchu, sino en la ciudad del Cusco. Verdadero, 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 falso. La clave es de eso. 4. De manera empírica, podemos decir que la sociedad inca, la reciprocidad caracteriza la vida económica en el nivel de las comunidades rurales, mientras la redistribución manejaba la organización estatal, cuyo centro coordinador era encargado por el Inca. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, por el contrario, se inscribe como su prolongación y funda sobre ella su ideología. En ese esquema debe designarse un lugar especial a los jefes locales. Su importancia ha sido muy descuidada. Ellos son precisamente la bisagra entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. De la lectura podemos decir, hijo mío, lo que te conté, que los jefes locales son el nexo, el curaque es el nexo entre el Estado y el ayllu. Acá está, pues, el nexo entre las comunidades y los ayllus. Ya está, claveado. 5. De la siguiente lectura, la información que brinda complete los espacios faltantes según corresponda. Dividían el mundo y sus agentes en 4 partes. Esas 4 partes son los suyos, bueno.
cuyo centro político y cósmico residía en el Cusco. De hecho, el nombre de aquel dominio, Tahuantinsuyo, quiere decir las 4 partes unidas. Ya está, pues ya. Dios mío, qué preguntas tan básicas han hecho este ciclo. Me hubieran gustado preguntas más analíticas. Pero bueno, ni modo, pues. A veces se busca lo más sencillo. Chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo. Esperemos que el siguiente miércoles podamos estar celebrando la victoria peruana. Es decir, estamos por el Mundial por segunda vez consecutiva. Bueno, no cualquier persona, Ricardo, normalmente es el jefe étnico de una comunidad. El jefe étnico de una comunidad. Linol, siempre preguntan por las diferencias de trabajo. Mita, Minca y Aini. Viene hasta por las puras. Otra fija, te van a preguntar sobre las panacas. Las panacas, viene siempre. Otra que viene clásica de incas. Básicamente, principios económicos, reciprocidad y redistribución. Eso es lo que más viene. Y, por supuesto, la organización política. Totricoc, la diarquía, básicamente el Tucuy Ricuy, los Apocuna, eso es lo que viene. Chicos, nos estamos yendo. Nos vemos. Un abrazo para todos. Y arriba Perú. Arriba Perú. Cuídense mucho. ¿Han suspendido el examen? Ah, seguramente porque se va a jugar el repechaje. Gracias, San Marcos. Muy bien, volvemos.